Bien. Voy a compartir mi pantalla un segundo. Muy bien. ¿Todos llegan a ver mi pantalla? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Bueno, antes de dar inicio a la clase, vamos a hablar brevemente de cómo va a ser la forma de calificación de esta materia. Bueno, en la materia vamos a hacer bastantes tareas. Por lo menos el año pasado, cuando hicimos esta materia, tuvimos, a ver, déjenme hacer memoria, tuvimos unos 5 trabajos, si no estoy mal, y todos son puntuables y de ahí salen las notas de los parciales. Bueno, este año por lo menos van a haber los mismos 5, si no son 6. Pretendo añadir trabajos. Todos los trabajos son puntuables y la forma de calificación es el mismo sistema que tiene la universidad. Si tiene el primer parcial y segundo parcial aprobados, si entre ambos parciales te alcanza para 51, entonces ya has aprobado la materia. Si no te alcanza, hay el tercer, para el final, que al igual que lo que ustedes ya saben, si apruebas el final, aprobaste la materia. Y también hay una segunda instancia como es normal en la universidad. Bien. La idea del curso esta vez va a ser que entre todas las, es decir, primer y segundo parcial, vamos a cubrir todo el temario, y el final va a ser básicamente un proyecto que englobe todo lo que se avanza en la clase. O sea, va a ser bastante largo. Entonces, no les aconsejo mucho el tratar de... ¿Qué sucedió el semestre pasado? Tenía alumnos que han asistido quizás 2 clases, solo se han presentado al proyecto final y han podido aprobar la materia, pero asistieron 2 clases y no me parece no me ha parecido muy bien realmente eso, ¿no? Entonces, ahora vamos a cambiar un poco ese sistema, es decir, todos los trabajos son pequeños trabajos que van a ir acumulándose entre el primer y segundo parcial, y el final es un proyecto integral de todo. Entonces, te conviene apostar a hacer pequeños trabajos, aprobar entre el primero y el segundo, salvo que desde un principio digas, no, yo no voy a hacer nada, y solamente voy a hacer un trabajo al final, que lo voy a presentar en el día de la presentación del final, y con eso apruebo la materia. Depende de ustedes, pero ese va a ser el sistema en esta materia. Por lo demás, es una materia que si tienes 100, tienes 100. Eso seguramente ya sus compañeros que han tomado este curso les han comunicado. Los buenos trabajos tienen 100 y de ahí va a ir bajando, por supuesto, pero no hay restricciones en términos de si hago mal voy a tener 51 o no sé, como algunos profesores hacen, de poner relativamente bajas notas en base a algún criterio que no lo conozco. No, conmigo si haces bien, tienes 100, no hay duda. Si haces regular, tendrás 70, si haces mal, tendrás 40, no sé.
Pero ya lo vamos a ir viendo en el camino. De todas maneras, perdón, me está saliendo un anuncio de la batería, voy a enchufar esto, permítanme. Ahora sí. La materia de puentes, en realidad, es una materia que a nivel mundial tiene una falencia en cuanto a la enseñanza en los libros. Es decir, ¿a qué me refiero? El diseño de los puentes es algo que es un área, una especialidad que requiere la participación que requiere la participación de muchos profesionales. No es como otras áreas, por ejemplo, en estructuras tú tienes un edificio y en este edificio todos los demás ingenieros, es decir, los sanitarios, los eléctricos, todos dependen mucho del ingeniero de estructuras. Hay un plano arquitectónico, el plano arquitectónico de hecho puede ser afectado por lo que el ingeniero de estructuras le diga al arquitecto. Es decir, sabes que tu plano no sirve, necesitamos hacer algunos cambios por esto y por esto y por esto, y el arquitecto puede llegar a cambiar su plano, etc. En cambio, en el diseño de puentes, los ingenieros de estructuras somos casi el último. Está totalmente invertida la relación con el resto de los profesionales. ¿A qué me refiero? A que cuando se diseña un puente, se toman en cuenta muchos aspectos. El tema geotécnico, el tema geológico, para la altura del puente, el largo del puente, se toma en cuenta muy grandemente la parte hidrológica, la parte hidráulica, etc. Y nosotros, los ingenieros de estructura, somos el último en entrar en escena. Es decir, cuando todos estos señores ya han decidido, recién nosotros entramos en las reuniones, y esto pasa en la vida real, en las reuniones cuando se diseñan puentes, los otros ingenieros hablan, y nosotros solo nos dicen, ¿y qué opinas tú? Muy poco es lo que participamos, muy poco. Ellos definen, en base a las áreas que ellos tienen experiencia, pues ellos definen el largo del puente, el alto del puente, cómo tienen que ser las fundaciones, de qué profundidad tienen que ser las fundaciones como mínimo, etcétera, etcétera. Nosotros somos realmente, literalmente, la quinta rueda del auto cuando se hace un diseño de puentes. Entonces, tenemos que entenderlo de esa forma. No somos tan importantes, cuando se diseña un puente, no somos tan importantes como cuando se diseña un edificio, por ejemplo, o una casa de máquinas, por ejemplo. Es distinta la relación cuando se diseñan puentes. Entonces, dicho esto, en los libros, lo que les decía es que en los libros se habla muy poco de lo que es el diseño integral de puentes. Es decir, los libros de puentes, voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a mostrarles el libro que vamos a utilizar como referencia en esta clase. El libro que vamos a utilizar como referencia en esta clase es el siguiente. Este es el reglamento que vamos a utilizar en la materia.
Dame un segundo. Es que la computadora realmente es nueva. Me está saliendo un montón de detalles. A ver, entonces este es el reglamento que vamos a utilizar. Aquí voy a solamente hacer énfasis en que en noviembre del año pasado ha salido la última versión de este reglamento y podríamos decir que está vigente actualmente la edición 2024 y nosotros tenemos la edición, bueno, vamos a utilizar la edición 2020. ¿Y por qué esa diferencia? Porque aún no ha salido ningún libro, nada con la edición 2024. Es demasiado fresca, tiene ¿cuánto? 2 meses y medio en el mercado. Entonces, pero en cambio los libros y todo lo que vamos a tomar como referencia ahora siguen basados en este 2020. Aparte de que este 2020 es un reglamento ahí que lo tenemos, es decir, está aquí. El otro habría que comprarlo y aún no lo tenemos, ¿no? Entonces, eso como un punto importante de que la edición actual, última que ha salido al mercado es la 2024. Nosotros vamos a trabajar con la edición 9-2020. ¿De acuerdo? Bien, el libro que vamos a tomar, ese es el reglamento. El libro que vamos a tomar como referencia es este. Ese es el libro que vamos a tomar como referencia. Se llama Design of Highway Bridges, an LRFD Approach. El autor de este libro es Barker and Packett y es de acuerdo a lo que se puede ver en Amazon y otros sitios donde se venden estos libros. Tiene 5 estrellas, es el mejor libro del mundo en lo que respecta al diseño de puentes, ¿sí? Entonces, todo este libro, esta información, voy a crear una carpeta de Google Drive para la clase y les voy a dar un link para que ustedes puedan acceder a este Google Drive donde va a estar toda esta información que les estoy mostrando ahora, va a estar en ese Google Drive y es para que ustedes puedan descargar. Ahora, como habrán notado también, todo está en inglés. Entonces, no hay lamentablemente nada de lo que les estoy hablando. Hay una edición o versión paralela en español. No existe, ¿no? Y lo máximo que hay, permítanme, lo máximo que hay es más o menos equivalente, es esto, que es la norma boliviana de puentes. Es esto, que es más o menos parecido, bastante parecido a la norma americana de diseño de puentes. Es decir, los colombianos han basado su norma en un 98-99% en la AASHTO, el RFD de los Estados Unidos. Por supuesto, han puesto ciertos cambios. Entonces, este reglamento, en caso de si hay un choque con el tema de alguna dificultad con el tema del idioma, también pueden utilizar esta norma como un mecanismo, una forma de salvar el problema, digamos, ¿no? Y como ustedes podrán ver, todo el reglamento colombiano está en español, ¿no? Ahí está en español. Entonces pueden utilizar también esto como un camino alternativo frente a este otro. Bien, aclarado esto, entonces vamos a continuar con lo que decíamos. Decíamos que ningún libro, ese que hemos visto, el de Barker and Packett, por ejemplo, que es entre comillas, el mejor libro del mundo de diseño de puentes, no tiene incluido lo que vamos a hablar aquí. Es decir,
el diseño de los puentes no es que no esté escrito, solamente que está disperso. Una parte está escrito para los hidrólogos, una parte está escrita para los hidráulicos, una parte está escrita para la parte de geotecnia, otra parte es todo un desorden. No hay un libro que tenga todo unido y diga, así participa cada especialista en el diseño de un puente. No existe ese libro aún, está desagregado. Y eso, ¿por qué? No sabría decirles por qué. Me parece que la respuesta es que es ese diseño integral, yo le llamo diseño integral de puentes, lo aprendes cuando ejerces la profesión. Entonces no hay nadie que esté en el ejercicio profesional, digamos, en una constructora o una consultora, que ha escrito un libro que explique paso a paso cómo se integran las diferentes especialidades en la vida real. No sé, los libros los escriben los profesores de la universidad, no lo escribe nadie más, y algún ente gubernamental. Pero algún ingeniero que ejerce, que trabaja en una constructora, en una consultora, no tiene tiempo de hacerlo ni interés. Entonces me imagino que por esa razón es que no hay un libro que toque, que agrupe, integre todas las especialidades que incluyen o que trabajan juntos para generar el diseño de un puente. Dicho esto, entonces, bueno, vamos a empezar con perdón, segundo, es que estoy trabajando con un software que no es el Office normal que nosotros manejamos, porque, bueno, como estoy en Estados Unidos, no puedes instalar el Office así porque sí, ¿cierto? Estoy trabajando con un programa que se llama LibreOffice y tiene un PowerPoint que es gratuito y todavía me está costando un poco manejar. Permítanme un segundo. Entonces, tenemos lo que yo llamo diseño integral de puentes y vamos a hablar acá, vamos a dar una breve introducción de lo que sería vamos a hacer una introducción, vamos a hablar un poco de lo que hemos dicho, vamos a ir añadiendo cosas. Vamos a ver después qué consideraciones se tienen que hacer o tomar en cuenta para diseñar un puente. Vamos a hablar, por ejemplo, de la cantidad de información topográfica que necesitas generar, la hidrología, por supuesto, la hidráulica, por supuesto, y vamos a hablar también de la importancia de la geología y la geotecnia, que ha aumentado esto, es decir, la geología y la geotecnia se ha vuelto mucho más importante que antes, para los puentes. Vamos a hablar del diseño geométrico de los accesos, que en ciertos proyectos son más importantes, llegan a ser más caros que el puente. Con eso les digo todo. Y también vamos a hablar, y como ustedes pueden ver, al final estamos nosotros. Ahí abajo, aquí abajo, pues, estamos nosotros con en el diseño de estructura. Realmente no somos muy importantes para el diseño de un puente como nosotros creemos que somos. Sí, realmente somos, como pueden ver, estamos aquí abajo, en el diseño estructural del puente. Después también, obviamente, entra el tema ambiental, que en realidad el tema ambiental es un asunto transversal, o sea, ocupa todas las especialidades y puedes restringir la ubicación del puente, puedes restringir todo el puente si es necesario, pero nosotros, en el caso de los ingenieros en estructuras, somos casi la última rueda en el carro de este proceso de diseño, ¿no? Bien, ahora, como dice el texto, el diseño de un puente es un proceso bastante complejo. Involucra varias especialidades de la ingeniería civil y
Los puentes, por supuesto, eso ya lo sabemos, son estructuras muy importantes, que en el caso de una falla representan un alto costo para la sociedad. Este alto costo para la sociedad se puede dividir en realidad en dos fases, en dos componentes. Uno, que se llama el COV, y otro es el CTV. El COV es lo que se llama el costo de operación vehicular. Es decir, tú puedes tener cuando no tienes un puente en un cierto lugar, digamos, en el mejor escenario es que tienes que ir a darte una vuelta por otro lado, que te puede tomar, digamos, 20 kilómetros. Y esos 20 kilómetros te consume gasolina, tu auto se desgasta, se gastan las llantas, se consume aceite, el mismo vehículo se desgasta, etc. Entonces, eso es lo que se llama el costo de operación vehicular. Y el CTV es, digamos, esos 20 kilómetros que tienes que darte una vuelta, porque no hay un puente, tienes que darte una vuelta, te toma, digamos, media hora. Esa media hora podría estar produciendo otra cosa, haciendo otra cosa, que genere dinero. Esos 20 minutos o media hora o una hora que te toma estar sentado en el auto, no haciendo nada básicamente, tiene un costo, ¿sí? Tiene un costo. Y esa es la suma de estos dos, representa el costo para la sociedad. Eso multiplicado por el número de usuarios del puente representa el costo para la sociedad. Entonces, los puentes, y eso lo hemos ido aprendiendo nosotros y Estados Unidos y diferentes países, hemos ido aprendiendo que un puente realmente tiene que ser una estructura más robusta, bastante robusta, que evite un elevado costo a la sociedad. ¿Sí? Ha habido colapsos recientes que son conocimiento de todos ustedes, que han afectado muy duro a los Estados Unidos en particular, porque, claro, estos conceptos que les estoy hablando no eran tan conocidos, recién se estaban desarrollando para cuando ciertos puentes estaban construidos. Entonces, hoy en día ese puente, por ejemplo, que falló en Baltimore por el choque de un buque, se está reconstruyendo. Pero créanme, no lo están reconstruyendo igual, lo están haciendo tremendamente más robusto, porque ese puente ha bloqueado el ingreso al puerto de Baltimore por, no sé, digamos 2 semanas o 3 semanas. La cantidad de dinero que han perdido o que ha perdido el puerto por no tener ni entrada ni salida, porque estaba bloqueado el paso, ha superado seguramente 3 veces el costo del puente, de lo que estaban de la reconstrucción del puente. Es decir, el perjuicio ha sido tan grande que podrían haber hecho reconstruir el puente 3 veces con lo que han perdido en dinero por la falta de operación del puerto en este caso, el puerto de Baltimore. Entonces, no es una cosa menor. Y eso mismo sucede con con cualquier puente, puede ser un puente más chico, pero igual hay afectación a la sociedad, ¿no es cierto? Bien. Ahora, un puente está formado o conformado de 3 partes fundamentales. El primero es la infraestructura, ¿sí? Que son los apoyos a tierra, cómo se apoya el puente, cómo transfiere su carga al suelo. De un tiempo a esta parte, antes los puentes, de hecho, yo aprendí así en la universidad, los puentes los apoyábamos sobre unas gigantescas zapatas. Pero con el paso de los años y con los sucesivos colapsos que hubieron en un país, en el nuestro, entonces ha habido colapsos bastante feos, entonces con muertos, buses que se han precipitado al vacío, bastante escandalosos, tristes. Entonces, y los puentes básicamente ya no se construyen sobre fundación directa.
Es casi nadie lo hace. Entonces los puentes se apoyan sobre pilotes. Tenemos pues la otra parte, que es la superestructura. Tienes la infraestructura, tienes la superestructura y tienes las obras complementarias o de protección al puente. Entre las obras complementarias tienes, por ejemplo, los accesos al puente. Que les he dicho, en ciertos lugares los accesos son más caros que el puente en sí mismo. Entonces hay que tener cuidado con dónde emplazas el puente. Ese es un tema más topográfico y geométrico del ingeniero de carreteras. El ingeniero en estructuras no opina, ¿se dan cuenta? Entonces el emplazamiento del puente puede llegar a ser un tema crítico, puede ser un tema crítico por el tema costo, ¿no? Y también pasa lo propio con las obras hidráulicas. Las obras hidráulicas, pues, de un puente pueden llegar a ser tan costosas, no sé, 3 veces más caras que el puente. Entonces, las obras hidráulicas no son poca cosa. No es colocar gavioncitos. Sí, en un puente pequeño sí puede ser colocar gavioncitos. Pero hay proyectos en los que las obras hidráulicas son colosales y realmente puede llegar a ser prohibitivo la ubicación de un puente en un cierto sitio. Tiene que estar muy bien estudiado el tema hidráulico. Y a veces, incluso cuando ya no hay opciones, está emplazado en el mejor sitio hidráulico, se requieren obras hidráulicas. Estas obras hidráulicas suelen costar millones de millones, ¿sí? Mucho más que un puente. O sea, mucho más que la estructura del puente como tal. A eso me refiero. Entonces, estas son las partes de en grueso, en general, de un puente. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? Bien. Si me permiten un segundo, por favor, voy a pedirles un minuto de pausa. Me están haciendo señas acá, me están haciendo algunas preguntas mi compañero de viaje, entonces le voy a despachar. Espérenme un par de minutos, por favor, no se desconecten. Enseguida vuelvo. Hay la infraestructura, hay la superestructura y las obras complementarias y de protección, que no son tan, como su nombre suena, tan complementarias y secundarias. No, pueden ser muy grandes las famosas obras complementarias, ¿no? Bien, ¿qué consideraciones se deben tomar en cuenta para diseñar un puente? Bueno, varias cosas. Primero, se toma en cuenta la ubicación del puente respecto del eje longitudinal del camino. No siempre el eje longitudinal del camino es el mejor sitio para emplazar un puente. Y en esto hay restricciones, hay ciertas cosas que puedes cambiar y ciertas cosas que no se pueden cambiar. Por ejemplo, un puente, les voy a hablar, un puente en el Chapare, digamos. Está haciendo un puente nuevo en el Chapare, como recientemente han hecho varios, y por muy mal emplazado que esté el eje del puente, no lo puedes cambiar porque esa es la carretera ahí. Es decir, la carretera es la que da el eje. Entonces el puente tiene lo que llaman punto de paso obligado, es decir, el puente está ahí y tiene que ser ahí. Entonces, por muy no óptimo lugar en el que esté ubicado el puente,
lo tienes que emplazar ahí y diseñar ahí donde está, donde te tocó básicamente. Pero a veces puedes elegir. Entonces, la ubicación del puente, en ese caso, desplazas el eje del puente, ¿no? Eso, por ejemplo, está pasando con este puente sobre el río Mamoré, que se está haciendo para cruzar, para unir Brasil con Bolivia en Guayaramerín. Todos esperaban que el eje del puente sea sobre la avenida principal que desemboca en el río, por supuesto, y que cruza al frente, que al frente también coincide con avenidas urbanas. Pues no, el emplazamiento, el mejor emplazamiento para el puente no es ahí. Está emplazado en otro sitio que requiere una variante, un acceso del lado boliviano de 5 kilómetros, entre 5 y 8 kilómetros requiere. Entonces, a eso se refiere con la ubicación del puente, ¿no? Entonces, tiene sus peros, es decir, no siempre coincide con el eje del camino, a veces sí, a veces no, ¿no? Los puentes podríamos decir en líneas generales que los puentes que están emplazados en zonas densamente pobladas, los ejes son forzados, en zonas que tienen caminos totalmente consolidados, es decir, que ya todo el mundo y a los lados son puro propiedades, pueden ser sembradíos, etcétera, también suelen ser lugares forzados, y solamente donde hay lugares un poco más abiertos, o sea, en población más dispersa, etcétera, se pueden hacer cambios en el eje del puente, ¿no? Se ha hecho más difícil en nuestro país cambiar los ejes de los puentes porque los vecinos no quieren, en resumen. Sí, se ha hecho cada vez más difícil. Bien. Ahora, ¿qué más nos importa, qué más interviene en el diseño del puente? Interviene lo que se llama el caudal del diseño del puente, ¿sí? Es distinto, uno es el caudal y otro es el comportamiento hidráulico de ese caudal cuando transita por la zona de emplazamiento del puente. Son dos cosas distintas. El caudal es la cantidad de metros cúbicos de agua que pasan por segundo por debajo de nuestro puente. Es el volumen de agua. Ahora, ese volumen de agua, ¿cómo nos interesa? ¿Cómo nos afecta a nosotros? Sí, a mí me interesan dos elementos muy importantes de este volumen, de este caudal de agua cuando pasa por el puente. Me interesa, uno, la altura del agua cuando está transitando este caudal por debajo de mi puente. Y me interesa, a ver, voy a intentar hacer algo, a ver, ojalá podamos. Como les digo, esta computadora es nueva, estoy todavía debutando con la computadora, pero con algo de suerte nos va a ir bien. Bien, entonces, a ver, sí, ahí está. Entonces, tú tienes un río que se ve así, en corte. Entonces el agua cuando tiene hay un volumen, ¿sí? Está asociado con esto, ¿sí? Ese es el tirante y esto está asociado a una cantidad Q de agua que puede pasar por ese lugar. Vamos a ver si podemos hacer más gordito nuestro lapicero. Tal vez con esto muy gordo. En Cochabamba yo tengo mi tablerito que es mucho mejor que lo que tenemos ahora, pero bueno, hoy día estamos con esta computadora
que nos ha tocado en el viaje. Ok. Bueno, decía que este caudal se escribe así, digamos, 100 metros cúbicos por hora. Eso es lo que se calcula, el hidrólogo calcula esto, va a transitar por este lugar, en esta zona de emplazamiento del puente, 100 metros cúbicos hora, o 150, él calcula, tiene sus métodos para hacer esto. Ahora, este caudal, ¿cómo va a transitar por el puente? Eso lo hace un hidráulico, lo tiene que modelar, tiene que hacer el modelo del tránsito del caudal, el modelo hidráulico del tránsito del caudal. A mí en estructuras, ¿qué me interesa? Este número que acabo de escribir aquí, me interesa muy poco, no me dice nada. Lo que yo necesito es tener este tirante, ¿dónde está ubicado? Y me interesa en particular, me interesa la altura, esta altura. Eso es lo que yo necesito para poder diseñar cuán alto va a estar el puente. ¿Sí? Y también necesito saber, un dato muy importante, es saber a qué velocidad está circulando el agua debajo de mi puente. Porque derivado de esto, como una consecuencia de este hecho, ¿sí? Yo voy a tener o socavación o deposición. La socavación es, como su nombre indica, me hace un hueco donde están las fundaciones, los pilotes. Alrededor del pilote le hace un hueco, se lo va llevando el suelo. Entonces, si yo no tengo un pilote suficientemente profundo, digamos, hace poco, por ejemplo, antes de viajar, le dejé a uno de los chicos un informe de socavación del Río Grande. El Río Grande te socava en una crecida de 100 años de periodo de retorno, 15 metros te socava. En cada crecida te socava 15 metros de suelo. Obviamente pasa la crecida, el río pierde energía y esos 15 te los devuelve. ¿No? Te socava 15 durante la crecida, pero a medida que va perdiendo energía, se va enterrando todo ese agujero que se ha hecho, se va enterrando. Y cuando ha pasado la crecida, el río aparentemente está en el mismo sitio donde tú lo viste. Pero durante la crecida, tuviste una socavación de 15 metros. ¿Sí? Entonces, esos datos para mí son críticos. Es decir, este dato y este dato para mí son terriblemente críticos. Así también este dato. Entonces, ¿cómo viene la cadena? El hidrólogo le dice al hidráulico, oye, ¿sabes qué? Esta cantidad de agua es la que va a pasar por debajo de tu puente para una cierta probabilidad de excedencia. Pero vamos a hablar aquí y demás. Entonces, una vez que se calcula, se encuentra este número es introducido a un programa de modelo hidráulico de ríos. Este software modela la forma en la que transita el agua por debajo del puente. Esta información topográfica de la vegetación, la pendiente, ya lo vamos a ver. Pero el hidráulico, a vos, ingeniero de estructuras, te dice, ok, el río va a tener para esos 100 metros cúbicos que estamos tomando como ejemplo, un tirante, una altura de 15 metros. Y tienes que esperar una socavación de 6 metros y una deposición, digamos, de 5 metros, o incluso hay ríos, los de Chapare, por ejemplo, son así, te van depositando de a poquito. Crecida y te depositan 5 centímetros, 10 centímetros, 20, medio metro.
Y si no tienes un programa de limpieza de cuencas, un programa de limpieza de ríos, de a poquito, como una especie de capas de pastel, va llenando el río, va taponándose, si quieres ponerlo de esa forma, te va reduciendo la capacidad hidráulica. Ya ha habido colapsos de puentes debido a eso. Ahora bien, ¿quién es el responsable de eso? De cuidar eso, el dueño. El dueño es el responsable de que las sucesivas deposiciones que hace el río sean retiradas antes de que empiece la época de lluvias. ABC ha entendido esto, por ejemplo, después de que se le han caído 2 puentes. Y a raíz de eso ha creado el mantenimiento rutinario de puentes. Antes no había. Ha aprendido de mala manera, con colapsos, con situaciones de emergencia, que tiene que haber un programa de limpieza de ríos antes de la época de lluvias, ¿no? Bien, entonces volvamos acá. Entonces, viendo nuestra pequeña lista, tenemos la ubicación del puente, que ya lo hemos hablado, el caudal de diseño que acabamos de ver. Estamos haciendo solamente un pantallazo. ¿Sí? No estamos entrando en el detalle, vamos a ir avanzando y entrando en el detalle. Después tenemos el comportamiento hidráulico del río. Ahora, por supuesto, la geología y la geotecnia son importantes. No hay duda de ello. Vamos a hablar también aquí de cómo la geología y la geotecnia puede limitarte y en algunos casos decir, el puente no puede emplazarse aquí y punto, listo. No hay negociación. Nos ha sucedido, en mi oficina ha pasado esto. El puente estaba emplazado para ser diseñado para ser construido en un cierto lugar y cuando se hizo, era un contrato bien particular, un contrato de diseño y construcción. Cuando empezamos el diseño para iniciar inmediatamente la construcción, saltó que el lugar era geológicamente inestable. Si hacíamos el puente ahí, no iba a durar ni 3 años, ni 5 años, iba a durar muy poco tiempo. El dictamen del geólogo en ese entonces fue, no hay que poner nada aquí, hay que hacer un túnel. Y es el túnel que actualmente se ve construido en el kilómetro 100 más 800 en la carretera de Chapala. ¿Sí? Inicialmente eso tenía que ser un puente. Terminó siendo un túnel. Bien, entonces, por supuesto, también los puentes tienen que ser, esa sería una cuestión mía, basada en mi experiencia, de que los puentes tienen que ser puentes que son simples. Porque los puentes complicados, los puentes complejos, que tienen tirantes, que tienen cosas, digamos, novedosas, le llamaremos, son caros, son difíciles de mantener. Entonces, siempre hay que tratar de ir por, en el caso de los puentes, por lo viejo, bien conocido, antes que tratar de innovar cosas muy novedosas, tratar de implementar cosas. Por ejemplo, en Tarija recientemente se inauguró un puente que está por ahí, hay un montón de gente que se toma fotos, es un puente ícono de la ciudad, está bien, pero tiene un problema, tiene unos tirantes que van a requerir mucho mantenimiento y son puentes que aparte de tener mucho mantenimiento, tienen que ser muy cuidados y el dueño tiene que saber, tiene que tenerlo claro, que los tirantes después de un tiempo hay que cambiarlos y ese cambio es caro. Para darles un ejemplo rápido, en Cochabamba, cuando se cambiaron los tirantes del puente de la Melchor Pérez de Holguín y Blanco Galindo, aquella vez, estamos hablando hace 9 años ya, les ha costado 10.5 millones de bolivianos hacer el cambio de los tirantes. Y en muy poco tiempo más, posiblemente al año, o posiblemente al año y se hacen 10 años. Entonces posiblemente se requiera volver a cambiar.
o por lo menos un mantenimiento grande. Y ese mantenimiento grande, si bien no les va a costar 10 millones y medio, pero seguramente les va a costar un par de milloncitos a los de la alcaldía, y solamente para asegurarse que sus tirantes están todavía en buena forma y que no requieren un cambio. Pero el problema de estos puentes, que son entre comillas bonitos, tienen este gran problema. Son puentes que son caros, ¿sí? Entonces, no hay que tratar en lo posible evitar meterse en ese tipo de puentes. Vamos a ver en más detalle esto, créanme, lo vamos a hablar, les voy a pasar libros de cómo se tienen que hacer estos puentes, pero la recomendación en general es no lo hagan, no construyan puentes especiales. ¿Sí? En lo que respecta a la topografía, vamos a ir desmenuzando ahora. La topografía se tiene que, dependiendo del tamaño del puente, por supuesto, se debe realizar un levantamiento topográfico a detalle en la zona de emplazamiento del puente. Esto, cuando el puente es pequeño, estamos hablando de un puente de 50 metros, 40 metros, el puente se hace un levantamiento 500 metros aguas arriba y 500 metros aguas abajo. Eso es una referencia, no es una ley, ¿sí? Y el ancho de faja del levantamiento debe ser de unos 100 metros, más o menos. Esto estamos hablando para un puente menor, de unos 40, 45, 50 metros. Cuando el puente es mayor, es decir, cuando son luces grandes, esos levantamientos pueden llegar a ser kilómetros. O incluso, como el caso del puente Mamoré, por ejemplo, que es el puente Mamoré, sobre el río Mamoré, en la ruta que va de Trinidad a San Ignacio de Moxos, es el último gran puente que todavía no se ha construido en Bolivia. Todos los demás ríos, el río Beni ya tiene puentes, tiene 2 puentes. El río Madre de Dios ya tiene un puente. El río Grande tiene ya 1, 2, 3 puentes. Todos los ríos mayores tienen puentes. Hasta los ríos bravos, digamos, el Chilo, otros ríos que son Sahta, tienen puentes. El río Piraí, bueno, tampoco es muy bravo, pero ya tiene varios puentes. El único río en Bolivia grande que no tiene un puente es el río Mamoré. ¿Y por qué no tiene un puente el río Mamoré? Es un río hidráulicamente, es un dolor de cabeza. Entonces, para diseñar el puente sobre el río Mamoré, el diseño ya está. Se tienen que hacer o han tenido que hacer levantamientos a una escala gigante. Ya no trabajas con drones, o trabajas ya con imágenes satelitales. Sí, ya es una cosa muy grande porque son cientos de kilómetros cuadrados que tienes que estudiar para emplazar bien tu puente. Pues en general, salvando estos casos extremos como del río Mamoré, la topografía es lo que está en la pantalla. Más o menos 500 metros aguas arriba, 500 metros aguas abajo, 100 metros de ancho debería ser suficiente para poder emplazar tu puente. Sí. Ahora, por suerte, está esta herramienta que es el Google Earth, que nos permite también ver, si bien no tiene la calidad de imagen que deseamos, pero es suficiente para analizar posibles escenarios de emplazamiento, y a veces es suficiente también para que te diga tal o cual puente está mal emplazado. ¿Sí? Es suficiente para un inicio. Después ya si vas a hacer un diseño más fino, posiblemente tengas que comprar imágenes satelitales. ¿No? En zonas de poca pendiente, por ejemplo, los departamentos de Beni, Pando, norte de Cochabamba, norte de La Paz, se tiene que considerar que la información topográfica va a tener que ser muy grande, ¿sí? Porque estas zonas, Beni, Pando, norte de La Paz, norte de Cochabamba, etcétera, Santa Cruz,
tienen problemas de posibles cambios de curso en el río. Entonces, la información que tienes que utilizar es más grande, es ampliada. Y este análisis de posibles cambios de curso es el problema en el río Mamoré. Ese es un problema, es lo que limita la construcción. O sea, tendrías que, para cubrirte totalmente de los posibles cambios de curso, tendría que ser un puente de 15 kilómetros de largo. Ese sería el puente ideal. Pero un puente de 15 kilómetros de largo cuesta una fortuna. No es que no se puede construir. Los bolivianos no lo podemos pagar. Entonces, claro, el ABC quiere construir un puente de, qué sé yo, de 600 metros, 800 metros, lo mucho. Es todo lo que quiere gastar. Entonces tiene que ver dónde tiene que emplazar y el resto cómo lo va a resolver. Eso es lo que ha evitado que el puente sobre el río Mamoré en el tramo Trinidad-San Ignacio se construya. Vamos a ver. Más o menos ya saben por qué se tiene que hacer, pero claro, a los números que salen no le gustan a nadie, ¿no? Pero bueno, esperemos que el ABC realmente logre en los siguientes 2 años o 3 años empezar la construcción de este puente. Para los que hemos vivido por esa zona, es realmente la última gran estructura que tiene que ser construida para que el Beni esté conectado, por lo menos en ese sector, sin pontones, ¿no? Actualmente tú tienes que pasar en pontón, en una barcaza, tienes que pasar el río Mamoré, ¿no? Bueno, ese tema de los posibles cambios de curso es especialmente sensible, es bastante conocido en el río Mamoré, en el río Manuripi, en el río Chapare, el río Sacta, el río Chilo son bastante conocidos de que son ríos que tienen tendencia al cambio de curso, es decir, el río se desvía. Entonces, son ríos en los que hay que tener cuidado dónde emplazas tu puente, ¿sí? Ahora bien, esas fotografías son de un puente cuando estábamos reconstruyendo un puente en el Chapare, el Tiumayu. Y bueno, tienes la topografía clásica, que es la que se ve más o menos aquí en la foto de la izquierda. Lo que se ve en las fotos de abajo y de la derecha es un láser escáner, básicamente es un LIDAR que está en posición sobre un trípode, que en su momento era como que wow, es el top de la tecnología. No requiere un alarife, no requieres un prisma que está por ahí caminando para poder tener los puntos topográficos, ¿no? Pero ya la tecnología ha avanzado, y a raíz de esto se generó estos planos con curvas de nivel, y se puede ver claramente acá en la línea roja, en el redondo rojo, el emplazamiento. Ese es un punto de paso forzado porque no puedes elegir dónde va a estar emplazado el puente, es donde está. Y si se fijan, hay, no sé, debe haber 1 kilómetro hacia aguas arriba y debe haber unos 200 metros hacia aguas abajo. ¿Por qué no ha habido más levantamiento hacia aguas abajo? Porque en esta zona se une con el río Espíritu Santo. El río se termina donde está esta mancha blanca. Ahí se acaba el río. Esto ya es otro río. No tenía sentido el seguir sacando información topográfica de aquí para la derecha. Y estaba ya el otro río. Entonces hemos sacado información hacia arriba y más o menos como se puede ver, debe ser unos 100, 150 metros de ancho, que nos ha ayudado a definir muchas cosas en este proyecto en particular, ¿no? Ahora, con el avance tecnológico, pues ya la topografía se hace con otro tipo de tecnología, esta que estamos viendo en las imágenes. Ahora se hace con un LIDAR y con un dron, ¿sí? Antes, cuando llegó a Bolivia el LIDAR, un amigo mío es el dueño de la compañía, el LIDAR se montaba en un avión, es decir, un avión pequeño,
de esos aviones Falcon, de esos pequeños de pasajeros que llevan 8 personas o algo así, se modificaba, le hacía un hueco en la panza del avión y el avión hacía barridos, o sea, viajaba haciendo unos barridos, y este amigo de la empresa, es una empresa cochabambina la que hace este servicio, pues increíblemente tenía en su planilla de sueldos, tenía pilotos y tenía un hangar en el aeropuerto Jorge Wilstermann donde estaba el avión, alquilaba el hangar, se compró un avión, etcétera, y hacía muchos servicios de líder, ¿no? La carretera Cochabamba-Santa Cruz, la carretera Oruro-La Paz, la doble vía, se ha hecho con ese avión, se ha hecho todo el levantamiento con LIDAR, con un avión. Obviamente la tecnología ha seguido avanzando y ese LIDAR, que era un aparato enorme del tamaño de un escritorio que entraba en la panza de un avión, pues ya no es. Ahora es como se ve en la foto. Es un aparato que tiene, no sé, el tamaño de una pelota de fútbol, o tal vez un poco más grande, montado en un dron. Este ya es muchísimo más barato y pues ya este amigo tuvo que vender su avión y etcétera, porque ya no tenía, se le quedó obsoleto su líder. Tiene ahora uno nuevo, que es como se ve ahí en la foto, ¿no? Entonces tú puedes hacer, como se ve aquí en las imágenes, barridos de grandes áreas y obtener una enorme cantidad de información en tiempo récord. Esto es bastante frecuente ya en nuestro país. Tengo entendido que son varias empresas las que ofrecen este servicio, ya no es una, y por supuesto los costos se han reducido, ¿no? Los costos y los tiempos se han reducido, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve esta información? Se ve así. Cuando llevas a la computadora, se ve así como se muestra ahí. Esta es una imagen digital de un terreno, ¿sí? La imagen de elevación digital. Obviamente, el problema que tenemos aquí es ya no tanto, no tanto la información que podemos obtener, sino el volumen de datos que podemos obtener. Es demasiado. La nube de puntos que obtienes es absurdamente grande. Entonces tienes que filtrar. Hay software que hace eso, que te ayuda a filtrar y a reducir el número de puntos a algo que los programas como el AutoCAD pueden manejar. Sí, el AutoCAD, por ejemplo, tenía, ahora creo que lo han mejorado bastante. No hago yo esto, cuando tenemos que hacer esto, yo compro este servicio. Entonces, el AutoCAD tenía el problema de que no podía manejar la enorme cantidad de puntos, la nube de puntos que generaba el LIDAR. Entonces había que hacer un prefiltrado, le llamaremos, que se hacía con un sistema que se llamaba Cyclone. Y este Cyclone, o sea, metías todos los datos, metías a este software y el software lo depuraba y te salía, digamos, de un archivo que era, lo voy a inventar, era 400 megas de datos de puntos, lo volvía 5 megas o 20 megas, algo más manejable, ¿no? Tú le das un archivo de 400 megas al AutoCAD, empezaba a colgarse. Entonces, se crearon estos softwares para filtrar y reducir la información para que los programas puedan manejar ese volumen de datos. Como fuese, se genera algo como lo que está en la pantalla. ¿Sí? Ese es un levantamiento topográfico que se puede lograr en cuestión de... Tú puedes tener esta información como se ve en la pantalla en cuestión de semanas. Antes, con una topografía convencional, te hubiese tomado meses lograr algo así, ¿no? La tecnología avanzada. Bien, vamos a concluir esta primera clase con la hidrología. A ver, la hidrología, tú requieres saber, reitero, un tirante, o sea, qué altura tiene el agua para poder emplazar tu puente en elevación. Si el tirante tiene 15,
tu puente tendrá que ser, pues, no sé, tu calzada de puente tendrá que estar a los 18 metros, no sé. Entonces necesitas tú una altura del pelo de agua. Eso te lo da un hidráulico, no te lo da un hidrólogo, te lo da un hidráulico. Pero el hidráulico, para poder llegar a ese resultado, requiere la participación de un hidrólogo. El hidrólogo lo que le dice es, debajo del puente va a pasar tal caudal. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo hace esto el hidrólogo? Pues lo que hace el hidrólogo es analizar una cosa que se llama evento extraordinario. Eso se llama modelo hidrológico de evento, así se llama. Entonces, este evento, para poder el hidrólogo determinar el caudal que va a pasar por el puente, requiere ciertos datos. A ver, ¿qué requiere como primer dato? Requiere un periodo de retorno predeterminado, digamos 50 años o 100 años. Bien, ¿quién decide qué periodo de retorno se va a utilizar? A ver, pregunta para los de la clase. ¿Quién decide qué periodo de retorno se va a utilizar el hidrólogo para hacer sus cálculos? Vamos, alguien de la clase, dígame. Puede ser un hidrólogo, Inge. No. ¿Quién? Tú dices, Rafael, tú dices, el que decide el periodo de retorno es el hidrólogo, ¿es lo que me estás diciendo? Podría ser, Inge. No, sí o no, ¿es lo que me estás diciendo? El hidrólogo decide. Sí. Ya, tú dices el hidrólogo. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión? No sé si está bien o está mal. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión? ¿Quién decide el periodo de retorno que el hidrólogo va a utilizar para hacer sus cálculos? Cenami, Inge. El Marcial dice el Cenami. A ver, veamos. ¿Alguien más? Un ingeniero hidráulico. El hidráulico. Ok. Bueno, les voy a dar la respuesta ahora. Permítanme. Vamos a agarrar esto. Bien. Y la respuesta es, ¿quién decide el periodo de retorno que va a utilizar el hidráulico? Digamos, 50 años, pueden ser 100 años, etc. ¿Quién decide? Es el dueño del puente. ¿Sí? El dueño le dice al hidráulico, eso tenemos que entender bien los ingenieros civiles. ¿Por qué? Porque tú decidir sobre esto es una enorme responsabilidad. ¿Sí? Puedes tener en prisión por esto. Entonces, porque recordemos que el periodo de retorno es el inverso de la probabilidad de excedencia. Es decir, si tienes un periodo de retorno de 50 años, divides 1 entre 50 y te da una probabilidad de excedencia del 2%. ¿Qué quiere decir? Que en cada instante de tiempo tienes 2% de chances de que, en este caso, la lluvia supere la lluvia que estás utilizando para hacer el diseño. ¿Sí? ABC, cuando yo estaba estudiando ingeniería civil, Servicio Nacional de Caminos en aquel entonces, utilizaba el criterio de periodo de retorno de 50. Pero se le han caído, no sé, 4 puentes. Entonces ABC ha dicho, no, 50 es muy poco. Ha cambiado el clima, ahora llueve más, etcétera. Entonces lo ha subido a 100.
Cuando yo empecé a ejercer mi profesión, había cambiado a 100. Hoy en día, ¿sí? Hoy en día, el periodo de retorno que maneja ABC es, lo mínimo que está manejando es 200 años. Y hay un proyecto que acabo de mirar, un amigo me contactó, me dijo, ¿por qué no lo analizamos? 300 años de periodo de retorno. Entonces, ¿quién decide el periodo de retorno? Es el dueño. El dueño dice, quiero, porque estos números, 50, 100, 200, 300, están asociados a cuán robusto va a ser el puente. Si tú me preguntas a mí, o sea, si viene el dueño a mí, digamos el ABC me dice a mí, Carlos me dice, ¿cuál va a ser el periodo de retorno para este puente? Yo le diría 1000 años. Si yo tengo que tomar la decisión, yo le diría 1000 años de periodo de retorno. ¿Por qué? Porque ¿para qué vas a asumir una responsabilidad? ¿Qué decide el dueño? Es su puente, pues no. Él tiene que tomar una decisión. Entonces, en las licitaciones que salen, que convoca ABC, por ejemplo, ellos ahí escriben. Mañana, la siguiente clase, se los voy a buscar y se los voy a mostrar. Como ahora estoy en una computadora nueva, muchas cosas no las tengo a la mano, pero para la siguiente clase me comprometo que les voy a mostrar una licitación en la que ABC les dice, a los ingenieros les dice, tú vas a diseñar con este periodo de retorno que yo te estoy indicando. Porque así es como tiene que ser. Ese periodo de retorno ha sido decidido por algún ingeniero, o varios tal vez, dentro de una institución en base a algún criterio. Sabiendo que mientras más alto es el periodo de retorno, es más caro el puente. No es lo mismo un puente diseñado para 50 años de periodo de retorno que para uno de 300. ¿Sí? ¿Me dejo entender? El volumen de agua para un periodo de retorno de 300 es mucho mayor que el de 50. Por lo tanto, tus pilas, tus estribos, tus fundaciones van a ser mucho más grandes. Entonces, lo que da, el puente es más caro. ¿Sí? Entonces, ahora sí, a la pregunta, la respuesta, ¿quién decide qué periodo de retorno se va a utilizar para hacer el diseño? El dueño. Este señor de aquí tiene que participar y tomar decisiones para el diseño. Entonces, es él quien decide. Los ingenieros no decidimos. O sea, los ingenieros consultores, los constructores, no decidimos. El ingeniero que le está asesorando al dueño, ese ingeniero, o varios tal vez, son los que toman la decisión. Es el dueño. ¿Sí? Vale, si tú me dices a mí, si el dueño me dice a mí, ¿y tú qué recomiendas? Yo les diría 1000 años. Yo no voy a asumir una responsabilidad gratis. Ahí yo no gano nada haciéndole ahorrar al tipo. Voy a irme siempre por un puente mucho más robusto. 1000 años. ¿No? Bien. Y una vez que tú tienes definido el periodo de retorno, el hidrólogo con este periodo de retorno hace lo que se llama el modelo hidrológico de eventos, que básicamente consiste en, y con esto vamos a terminar, consiste en introducir una serie de datos, por ejemplo, el área de la cuenca, la pendiente de la cuenca, la cobertura vegetal de la cuenca. No es lo mismo que llueva en una montaña, digamos, en el lado de Bolívar, de Arque, que no tiene vegetación, a que llueva en un lugar como Tiraque, por ejemplo, que tiene bastante más vegetación. Al agua le cuesta más pasar por entre los árboles, aparte de que como va escurriendo más lento, se va infiltrando, entonces no es lo mismo que llueva en un lugar donde hay mucha vegetación que poca vegetación. No es lo mismo que llueva en un lugar que tiene fuerte pendiente
y un lugar que tiene baja pendiente. Y por supuesto también el tamaño de la cuenca. No es lo mismo una cuenca chica que una cuenca gigante, ¿no es cierto? Eso es bastante evidente, ¿no es cierto? Entonces mete esto, el hidrólogo agarra estos datos más una tormenta de diseño. Esa tormenta de diseño es sintética, es fabricada. Estos de acá son datos reales. Esto es sintético, ¿sí? Entonces, con estos datos, él hace un modelo, lo mete a un software, ¿sí? Esos son los datos de la cuenca. Aquí está, lo que está en línea punteada es el borde de la cuenca. Entonces, tú en cualquier programa, digamos, AutoCAD, puedes sacar el área de la cuenca. Los rojos son los cauces principales, entonces con eso puedes tú sacar fácilmente la pendiente. Es bastante simple, no es nada complicado. Esta es la cobertura vegetal, que se genera usualmente a través de fotos satelitales o fotos de dron. Y lo que les acabo de decir, no es lo mismo lo que llueve aquí arriba, lo que escurre aquí arriba, que lo que escurre aquí abajo. ¿Por qué? Aquí no tiene obstáculos, aquí en la parte alta, en cambio aquí hay mucha vegetación, por lo tanto escurre menos, ¿sí? Y al final, lo que hace, voy a volver sobre esto mañana, pero al final lo que tú quieres es obtener una curva como esta. Esto se llama hidrograma de crecida. Donde está esta flecha roja, sí, esta flecha roja, hay un punto aquí. Ese punto alto, ese es el caudal, metros cúbicos segundo, que va a pasar por debajo del puente cuando esté llegando la crecida. Entonces, ese punto en parte, ese caudal es el que yo le tengo que pasar. O sea, se genera este gráfico y este gráfico hay que transferirle al hidráulico para que haga su trabajo. Sí, el siguiente paso ya es el hidráulico. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, entonces nos estaríamos viendo el día jueves y el día viernes. El día viernes no habrá clase porque el viernes de la mañana estoy llegando a Cochabamba, entonces voy a estar seguramente haciendo migración, no sé qué, en el aeropuerto. Entonces la clase del viernes ya les voy a notificar cómo vamos a reprogramarla. ¿De acuerdo? Está bien, Inge. Listo. Por lo pronto voy a bueno, el día jueves les voy a tratar de dar el acceso a la carpeta de Dropbox, de Drive, para que ustedes puedan tener acceso a toda la información de la clase. ¿De acuerdo? Inge, ¿va a haber Classroom? ¿Perdón? ¿Plataforma de Classroom hay o va a crear? A ver, si eso hemos intentado el anterior semestre y no nos ha ido tan bien. Es una buena pregunta. Todos los trabajos se van a presentar, son manuales, son manuscritos y se presentan en físico, en papel. No hay, en ninguno de los trabajos se puede utilizar MATCAD o Excel. Ya les voy a indicar dónde, hay una pequeña parte donde se puede, ahí les voy a indicar dónde. Todo lo demás es hecho a mano. Entonces me tienen que entregar impreso en papel. No existe versión electrónica de nada. Y por lo tanto no requerimos tener un Classroom. Sí va a haber un acceso a una carpeta de Google Drive donde va a estar
toda la bibliografía, las presentaciones, los libros que vamos a tomar como referencia, etcétera. Todo va a estar, las tareas van a estar posteadas ahí. Entonces, todo va a estar en el Drive, pero no, las entregas de las tareas son en físico. ¿De acuerdo? Está bien, Inge. Ok. Entonces nos vemos el jueves, muchachos, para la siguiente clase. Muchas